En esta ocasión vamos a hablar de la causalidad en medicina. Es fundamental esta parte para poder continuar desarrollando lo que son los diseños de estudio. En un video anterior señalamos las relaciones que deben de existir entre las causas y efectos. Decíamos que siempre deberá estar primero la causa para poder desarrollarse un efecto, y que la relación que hay entre variable independiente y variable dependiente tiene que ver estrechamente con causas y efectos. Finalmente, decíamos también que los marcadores o factores de riesgo siempre deberán preceder a la enfermedad. Ahora es conveniente que hagamos una división respecto a las causas, particularmente en el ámbito médico. En el ámbito médico tenemos causas que son modificables, ya sea con tratamiento médico, quirúrgico o con algún tipo de intervención. Sin embargo, hay causas en las cuales como médicos no podemos intervenir. En las causas donde no podemos modificar absolutamente nada, se les conoce con el nombre de marcadores de riesgo. Estos marcadores de riesgo podríamos ejemplificarlos con la edad, el sexo o incluso la carga genética. La edad jamás la vamos a poder modificar. Se podrán hacer arreglos desde el punto de vista de cirugía plástica y estética, pero no se modificará la edad cronológica. Por eso corresponde a un marcador de riesgo. Por otro lado, las causas modificables es al grupo de factores de riesgo, lo que nosotros conocemos como factores de riesgo. Y en este caso sí podemos hacer modificaciones o intervenir desde el punto de vista médico. Por ejemplo, podemos insistirle al paciente que suspenda el hábito tabáquico y esto le va a permitir disminuir riesgos para enfermedades pulmonares o enfermedades neoplásicas. Lo mismo pasa con el uso de drogas o con enfermedades como puede ser la dislipidemia, en la cual podemos intervenir desde varios puntos de vista. Uno sería cambiando los hábitos alimenticios y los otros sería con tratamiento farmacológico. Es importante tener en mente esta subdivisión respecto a las causas. Es muy frecuente que se generalice y se hable de factores de riesgo cuando en realidad hay muchos que corresponden a marcadores de riesgo. Ahora, las causas las podemos subdividir también desde otro punto de vista, desde el punto de vista relacionado con la capacidad para producir enfermedades. Y así tenemos entonces causas suficientes, causas necesarias, y nuevamente entran los factores de riesgo. Una causa la consideramos como suficiente cuando el factor que produce o la causa se encuentra presente y el efecto o la enfermedad puede ocurrir. Consideramos que una causa es necesaria si el factor, cuando está ausente el factor, el efecto de enfermedad no puede ocurrir, es decir, es indispensable que se encuentre esa causa o ese factor para que se desarrolle la enfermedad. Finalmente, los factores de riesgo podemos considerarlos única y exclusivamente como aquellos factores que incrementan la probabilidad de que ocurra la enfermedad. Pongamos un ejemplo para poder esclarecer más fácilmente esto que acabamos de mencionar. Veamos el caso de la tuberculosis. Causas suficientes serán la desnutrición, factores genéticos, condiciones adversas de trabajo, la pobreza y el hacinamiento. Estas causas, si están presentes y además se encuentra el bacilo de Koch o el Mycobacterium,
el paciente puede estar infectado y desarrollar la enfermedad como tal. Las causas suficientes serán la desnutrición, factores genéticos, etc. Con ellos sería suficiente si hubiera el germen o la bacteria para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, veamos la otra parte. Si tenemos presente al bacilo tuberculoso, pero no están estas otras causas, seguramente no se desarrollará la enfermedad. Podrá haber algún paciente infectado, pero sus características inmunológicas harán que se limite el desarrollo de la enfermedad. Hay múltiples modelos de causalidad y los tres más en boga o más importantes corresponden a los modelos de Koch y Henle que desarrollaron desde 1887, el modelo de Bradford-Hill desarrollado en el año de 1965 y los postulados de Evans que son los más recientes de 1976. Cada uno de ellos tiene un enfoque particular para el estudio de las causas. El modelo de Koch y Henle se enfoca a las enfermedades infectocontagiosas. El modelo de Bradford-Hill particularmente a las relaciones de causalidad en enfermedades que no son infecciosas, y los postulados de Evans son principalmente para enfermedades crónico-degenerativas. Recordemos que a finales de 1800 hay un auge grande en el microscopio, y tanto Koch como Frederick Henle eran microscopistas, y todo su proceso, sus criterios que desarrollaron, se basaba en considerar que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Esto es válido, desde luego, para los procesos infectocontagiosos, pero no para el resto de las enfermedades. Y muchos de los postulados que en su momento ellos expresaron, sabemos que en la actualidad no son del todo ciertos, por lo cual no voy a detenerme en este momento a ampliar los aspectos que Koch y Henle plantearon, dado que incluso ya tienen más que nada un interés histórico. Los criterios de causalidad de Sir Austin Bradford-Hill son los que actualmente imperan, a pesar de que él los desarrolló en 1965, están vigentes prácticamente para todas las enfermedades. Bradford-Hill señalaba 9 criterios de causalidad, de los cuales, él nunca lo señaló así, pero con fines didácticos yo lo planteo aquí, los cuales 5 son criterios mayores y otros 4 son criterios menores. Veamos a qué nos referimos con cada uno de estos criterios. La temporalidad se refiere y especifica lo que en múltiples ocasiones hemos señalado aquí. La causa debe ser antes de que se desarrolle un efecto. Por ejemplo, el tabaquismo debe preceder a la aparición de cáncer de pulmón si verdaderamente existe alguna relación causal entre uno y otro. Esto que parece tan sencillo de entender tiene múltiples dificultades y múltiples acepciones cuando enfocamos a la vida real. Por ejemplo, ¿qué es el causante? El abuso en el consumo de alcohol es causa o efecto de la depresión. Son factores y son situaciones difíciles de poder decir qué fue antes y qué fue después. Respecto a la fuerza de la asociación, el segundo criterio mayor de los de Bradford y Hill habla principalmente de aspectos estadísticos y mediciones. Mientras más alta sea la frecuencia de la enfermedad en los expuestos, más fuerte será la asociación. Esto lo veremos mucho más adelante cuando hablemos de medición de la enfermedad, y tiene que ver con aspectos de incidencia principalmente. Si hablamos de incidencia, pues sabremos que los estudios de corte, su medida de la asociación de la enfermedad,
se conoce como riesgo relativo y que a los estudios de casos y controles esta medida le llamamos razón de Monod. El tercer criterio de Bradford-Hill se conoce como la relación dosis-respuesta, y esto nos habla principalmente de la relación que existe entre la exposición y la gravedad de la enfermedad. Mientras mayor sea la exposición, mayor será también el impacto en el proceso de la salud. El otro criterio corresponde a la especificidad de la asociación y nuevamente tiene que ver con mediciones estadísticas. Se basa en una medida de la importancia relativa de un factor respecto a los restantes. Aquí las medidas más importantes es el riesgo atribuible y la fracción etiológica. Finalmente, el último criterio mayor de Bradford-Hill es la consistencia de la asociación. Y esta consistencia tiene que ser preservada en cada uno de los estudios. Si en un estudio se encuentra que existe alguna relación positiva entre la causa y el efecto, pues si es real, otro estudio deberá demostrar lo mismo, pero no aspectos contrarios. Finalmente, los otros criterios de Bradford-Hill son los que se denominan criterios menores, y estos son menos importantes para el estudio de la causalidad. Se refiere a la plausibilidad biológica, esto quiere decir a la credibilidad desde el punto de vista biológico de que eso sea cierto. Coherencia en el conocimiento prevalente, es decir, que esté de acuerdo a los conceptos que esto se establece hasta el momento actual. Sin embargo, sabemos que esto no es real, y un ejemplo muy típico es lo que ha sucedido con el desarrollo y el descubrimiento de la gastritis por el Helicobacter pylori. En su momento, cuando desarrollaron la teoría, la plausibilidad biológica decía que era imposible que hubiera Helicobacter pylori en el medio tan ácido del estómago. No era plausible y no era coherente con el conocimiento que en ese momento existía. Entonces, estos criterios pierden precisamente su importancia, dado que el conocimiento médico y en general es dinámico. Finalmente se encuentra la analogía y las pruebas experimentales. Son aspectos importantes, pero no estrictamente indispensables para el estudio de la causalidad. Con esto terminamos el aspecto de causalidad, y en videos posteriores vamos a empezar a ver los diseños específicamente.